Bien, comienza una nueva semana en este proceso de aprender a dibujar. Hoy voy a enfocarme en los puntos de fuga, ya que quiero adentrarme en temas de perspectiva. Lo primero que hice, como vieron al inicio, fue seleccionar algunas fotografías de ciudades para analizar los puntos de fuga en cada una. Algo que me sorprendió y que no se mencionaba en el tutorial que vi es que todo en una imagen no necesariamente converge en un solo punto. Los puntos de fuga son más útiles para representar formas un poco más generales, pero no siempre aplican a todos los elementos de la fotografía. Después de analizar las fotos, decidí practicar ubicando algunas formas geométricas, las que estudié la semana pasada, en un espacio donde todo converja en un mismo punto. Dibujé cubos, pirámides y cilindros, aunque aplicar la perspectiva con los cilindros y los conos fue un poco desafiante. A pesar de haber visto varios tutoriales, los círculos que necesito para dibujar cilindros y conos en perspectiva me resulta muy complicado de lograr. Para dibujar un círculo en perspectiva es necesario trazar muchas guías, pero aún con eso no me siento seguro de que quede realmente bien, lo cual llega a ser un poco frustrante durante la práctica. También quiero mencionar que Clip Painting Studio tiene una herramienta para configurar los puntos de fuga automáticamente. Sin embargo, decidí empezar sin usarla, ya que prefiero aprenderlo manualmente primero, antes de apoyarme en estas herramientas, ¿no? Eso sí, una vez terminé con los ejercicios básicos, sí decidí usar la herramienta para experimentar un poco más. Tracé más figuras y luego intenté rebanarlas, o sea, cortarlas de varias maneras, siempre intentando respetar el punto de fuga hacia donde tendrían que ir. Y bueno, esa fue mi práctica de hoy. Hola, la práctica de hoy consistía en usar puntos de fuga para replicar imágenes. Intenté replicar una imagen utilizando solo un punto de fuga como referencia. También empleé fotografías que tuvieran formas geométricas sencillas. Aún así, el objetivo de este ejercicio no es lograr el máximo parecido posible, sino que todos los elementos coincidan en un solo punto de fuga, ya que por lo que me he dado cuenta, no todos los elementos de una fotografía coinciden con un solo punto de fuga o con el mismo punto de fuga. Y también esta fue la primera vez que intenté dibujar una estructura, así que al principio estaba algo nervioso por si resultaba demasiado complicado. Sin embargo, el resultado fue mejor de lo que esperaba. El ejercicio me pareció muy interesante, algo que noté especialmente al intentar replicar la segunda fotografía. Me di cuenta que, además de fijarme en lo que estaba viendo, tenía que imaginar y pensar en el sentido de las cosas que conformaban esta imagen. Por ejemplo, al dibujar los muebles de la cocina en la fotografía, aunque no se veía el fondo de todos los objetos, yo que sé, como la parte trasera de algunos muebles, etc., tuve que imaginar su profundidad para que todo encajara bien. Era importante tener en cuenta la profundidad de los elementos, era casi como hacerme un plano mental del área que estaba intentando dibujar. Y bueno, sinceramente estoy bastante orgulloso con el resultado. Aunque sé que alguien con mucha más experiencia verá mil y un fallos, no pensé que lograría hacer algo así. Tal vez para muchos sea una tontería, pero a mí me gustó mucho cómo quedó la práctica del día de hoy. Bien, antes de empezar quería decir una cosa. Para aprender a dibujar decidí buscar varias guías que me dicen qué temas tengo que estudiar en orden. Pero ya que me conseguí varias con distintas metodologías y bueno, que no puedo estudiar todo al mismo tiempo, elijo los temas para estudiar que más tengan entre común todas estas guías. Y por eso hoy toca estudiar Gestude. Sin embargo, es una palabra que jamás había escuchado. Bueno, habiendo dicho esto, pues comencemos. La práctica de hoy consistió en dibujar muchas posturas en poco tiempo y preocuparme demasiado por proporciones o anatomía. Bueno, en realidad sí importan, pero por ahora la idea es enfocarse en el movimiento y en el sentido de las posturas. Empecé representando las poses solo con líneas
intentando que estas líneas no fueran rectas, sino curvas, como formas alargadas de S y Cs. Además, algo que noté mientras estudiaba a otras personas que hacen dibujos gestuales, es que ellos ponen mucho énfasis en exagerar partes como los antebrazos y las piernas, resaltando las curvas de estas extremidades bastante. Bueno, después de hacer varias posturas usando solo líneas, me propuse dibujar en 2 minutos tratando de simplificarlas al máximo. Algo importante de este ejercicio es que se debe trabajar con pocas líneas, no es un dibujo detallado, por lo tanto no hay que entrar mucho en ello. Hay que decir esto que resulta bastante complicado porque pensar cómo exagerar extremidades como lo hacen las personas que lo practican y reducir todo a pocas líneas, además que son solo 2 minutos, te obliga a pensar de manera muy veloz para resolver cada postura, lo cual me dio como resultado cuerpos bastante deformes. También observé al ver videos de otras personas practicando gesture que cada uno lo hace de manera diferente. Sin embargo, ver cómo lo hacen y cómo hacen las posturas me ayudó bastante, ya que intenté imitar lo que hacían ellos para solucionar cosas como la cabeza en algunas posturas y demás cosas, lo que me resultó muy útil, aunque tengo que practicar gesture bastante más. Hola, el día de hoy realicé una práctica de blocking o encaje que consiste principalmente en crear un dibujo mediante medidas que nos permitan ubicar diferentes elementos de manera más precisa y así mantener una proporción aproximada del dibujo. La clave del ejercicio es utilizar una cantidad mínima de líneas para posicionar elementos principales del dibujo, basándonos en medidas aproximadas, ya sea el alto, el ancho, y de ellos sacar mitades, cuartas partes, etc. En este dibujo, por ejemplo, me ayudó bastante que en la parte media inferior se ubicaba la nariz, lo cual me ayudó a ubicar la misma nariz y otras partes que también estaban en torno a ella. Y aunque me gustó mucho el resultado de esta práctica, me di cuenta que utilicé muchas guías o más guías de las necesarias. Y esta no es la gracia de la práctica. En próximas prácticas de blocking trataré de depender menos de tantas ayudas para mejorar mi precisión y desarrollar más confianza en este proceso. También quería mencionar que esta práctica también es mucho más común realizarla para dibujar bodegones y otras cosas similares. Sin embargo, se me hace algo un poco más aburrido, por eso decidí dibujar un snake. El día de hoy me dediqué a crear un entorno utilizando un punto de fuga, armándolo únicamente con imaginación y algunas imágenes de referencia. Para esto busqué en Pinterest varios elementos que se me ocurrieron para incluir en el dibujo de, esta habitación, como la cama, el escritorio y así. Los ubiqué más o menos teniendo en cuenta el punto de fuga que había designado. Fue una práctica interesante, ya que gracias a mis ejercicios anteriores comprendí que primero debo visualizar y colocar los objetos como cubos antes de darle una forma y que fueran o convertirlos en muebles y elementos que quería representar en esta escena. También decidí usar objetos relativamente simples para poder dibujarlos, evitando aquellos más complejos o con formas más difíciles de entender. Y bueno, no hay mucho más que decir, esta ha sido la práctica de hoy y la última de la semana. Además quiero mencionar que se me ocurrió que como los fines de semana haré repasos de las prácticas de la semana, quiero grabar un video de mis prácticas en forma de time-lapse o creo que así se dice. Finalmente quiero agradecer a todos por el apoyo que dieron en el video anterior. Realmente no pensé que a alguien esto le interesase. Pero leí muchos comentarios y demás y siento que les gustó y me siento bastante feliz de que esto pueda ser
No sé si útil, pero al menos que sea interesante para aquellos que también les cuesta este pasatiempo. Aunque sé que a veces llega a ser algo frustrante, también nos hace felices y estar orgullosos cuando vemos nuestras mejoras. Bueno, es todo por esta semana. Gracias por ver.